Olis, el video del día de hoy les traigo el caso de El fantasma de Greenbrier, uno de los casos de crímenes más interesantes y peculiares del folclore de Estados Unidos, porque es el único caso registrado en el que el testimonio de un fantasma fue permitido en un juicio para condenar a su asesino. Veremos la historia de un fantasma que vuelve de la muerte para exigir justicia. La verdad es que es un caso muy interesante y desde la primera vez que lo escuché no pude dejar de pensar en él. Entonces por eso decidí traerlo ahora al canal para celebrar esta Spooky Season. Y bueno, primero que nada hablemos un poco sobre las personas involucradas en el caso para tener un poco de contexto acerca de sus vidas. Edward Stribling Trout-Shue nació en 1861 en Mount Solon, en Virginia. Era el cuarto hijo de 9 de los padres Jacob y Elizabeth Stribling Shute. En 1885 contrajo matrimonio con Alice Tallinn Macmillan y 2 años después tuvieron una hija, pero el matrimonio no duraría mucho, pues se separarían finalmente en 1889. En 1994 se casaría con otra mujer llamada Lucy Ann Trout-Shue, una joven de 16 años a la que Edward le llevaba 17 años al momento. El matrimonio terminó algunos meses después con la muerte de Lucy Ann tras haberse caído y golpeado la cabeza. O eso fue lo que dijo Edward. Pero los rumores entre los vecinos empezaron a surgir y había quienes decían que murió por envenenamiento, por complicaciones en el embarazo, y había quienes decían que había sido Edward la que la había matado por accidente al realizar actividades de construcción en la casa. Tras ese suceso huyó del pueblo en el que estaba y fue hacia Greenbrier. Elva Souna Hester, más conocida como Souna, nació en 1873 en el condado de Greenbrier, en Virginia Occidental. Era la hija mayor de 3 hermanos y la única mujer. Vivía en una comunidad agrícola junto a sus padres, Jacob H. Hester y Mary Jane Hester. Y fue en 1895 cuando quedó embarazada fuera del matrimonio y en noviembre de ese mismo año dio a luz a su bebé a los 22 años. Por la misma época en la que Elva quedó embarazada y dio a luz, fue cuando Edward llegó a Greenbrier y pidió trabajo como herrero. Fue ahí cuando ambos se conocieron, cuando la familia de Souna fue a pedir trabajos de herrería y ambos se vieron. Ella quedó completamente enamorada, por lo que decidió después volver sola a decirle que él le gustaba. Para ese momento él tenía 35 años y ella 23. La historia de este caso empieza en octubre de 1896, cuando Elva Souna Hester y Edward Stribling Shute se casan después de mantener una relación por algunos meses. Pero no todo sería miel sobre hojuelas, porque la madre de Elva, Mary Jane Hester, no estaba de acuerdo con el matrimonio, porque creía que todo había sucedido muy rápido y tenía sospechas hacia Edward porque creía que ocultaba algo malo. Aún así, ellos se casaron y se mudaron a una casa para ellos dos. Pero 3 meses después de la boda, el 23 de enero de 1897, Elva Souna Hester fue hallada muerta dentro de su casa, tirada sobre las escaleras en lo que parecía un accidente, con el cuerpo sobre las escaleras, viendo hacia arriba muy recto y el cuello roto. Quien la encontró fue su vecino Andy Jones, un niño de 11 años que la ayudaba con las tareas del hogar. El chico le avisó a su madre de la escena con la que se encontró y su madre llamó al médico local, el Dr. George Knapp, que tardó más de 1 hora en llegar al lugar. Para ese momento, Edward ya había llegado de trabajar y había limpiado el cuerpo. Lo recostó sobre la cama de la habitación principal y lo vistió con un vestido de cuello alto y un velo que le cubría la cara para el entierro, cosa que no era muy común en la época, ya que se acostumbraba que las mujeres de la familia fueran quienes limpiaban y vestían el cuerpo de la difunta y lo prepararan para el funeral. Fue enterrada el 24 de enero de 1897 en el cementerio local, ahora conocido como el Cementerio Metodista de la Capilla Soul. También el doctor pidió inspeccionar el cuerpo para determinar la causa de la muerte, pero Edward no dejaba de llorar ni se le despegaba un momento de Souna, haciendo que el médico no pudiera hacer su trabajo porque no dejaba de abrazar y acariciar el cuerpo. Cada vez que el doctor pedía acercarse al cuerpo, Edward lo impedía, tirándose a llorar. Entonces, sin poder ver mucho, el doctor determinó que la causa de la muerte fue un infarto súbito, aunque en algunas fuentes también encontré que fue cambiado a complicaciones en el embarazo o un posible aborto. Aunque Elva Souna Hester no le dijo a nadie de su comunidad ni sus amigos que estaba embarazada. El ataúd de Elva fue trasladado a la casa de su madre, Mary Jane, pero Edward seguía sin dejarla sola un solo segundo y empezó a mostrar un comportamiento bastante extraño y errático por momentos.
En un momento, Edward le puso a Elva una bufanda, declarando que era su favorita y ella había pedido traerla puesta en su descanso eterno. A pesar de que todos los invitados al funeral habían notado el comportamiento extraño de Edward y empezaron a surgir los rumores, no había nada que pudieran hacer, ya que la causa de la muerte había sido dictada como causas naturales. Mary Jane, que aún seguía dolida y con sospechas, tomó una sábana del ataúd de su hija para quedársela como recuerdo, pero notó un olor extraño, así que decidió lavarla. Pero el agua con la que la estaba limpiando salió de un color rojizo y la sábana se pintó de un color rojo que fue imposible de quitar. La madre pensó que esto era muy extraño y decidió tomarlo como una señal de que su hija había sido asesinada, por lo que por un mes entero rezó cada noche pidiendo que su hija se le apareciera contándole la verdad. Y parece que sus plegarias dieron frutos porque a Mary Jane vio el fantasma de su hija en 4 ocasiones distintas, en forma de una luz blanca y pura que tomaba la forma de su hija. Es así como Elva Souna le dijo por 4 días seguidos a su madre una y otra vez la forma en la que fue asesinada hasta que ella pudiera entenderlo. En estas confesiones fantasmales, Elva le confesó a su madre que Edward era abusivo, agresivo y cruel en la relación. Relató que ese día Edward llegó de trabajar y se molestó por lo que Elva había hecho de cenar, y se puso violento como solía ser, pero esta vez no sería como las demás. El fantasma de Elva Souna giraba su cabeza incontables veces porque quería mostrarle que él le había roto el cuello a ella en un ataque de ira. Mary Jane empezó a contarle a sus vecinos y amigos de esas apariciones que ella tenía, pero nadie parecía tomarla en cuenta y la creían loca. Una de las personas que sí le creyó fue John Alfred Preston, que pidió de su ayuda para reabrir la investigación de la muerte de Elva, ya que él era el fiscal del pueblo y también tenía sospechas sobre la muerte de Elva. De esta forma, el fiscal John Alfred inicia una investigación en contra de Edward, en donde descubre que las 2 ex esposas de Edward habían reportado violencia en los matrimonios y que su segunda ex esposa había fallecido en condiciones sospechosas. Luego habló con el doctor George Knapp, que fue quien había revisado el cuerpo, y él admitió que solo le había echado por encima un ojo, ya que Edward no permitió que revisara el cuerpo adecuadamente. Así que de esa forma, John Alfred decide reabrir el caso y pedir una autopsia al cuerpo de Elva Souna. El cuerpo de Elva fue exhumado el 22 de febrero de 1897, aún con las imposiciones de Edward para no hacerlo. La autopsia duró más de 3 horas y fue supervisada por 5 personas que poco a poco revisaron el cuerpo de abajo hacia arriba, empezando por los pies hasta llegar a la cabeza. Cuando llegaron a la zona del cuello se dieron cuenta de que efectivamente estaba roto, tenía moretones y había sido estrangulada, por lo que la tráquea se mostraba rota. Cuando le informaron a Edward que habían encontrado la causa de la muerte, él solo respondió: "No pueden probar que yo lo hice". Fue arrestado en ese momento y llevado a prisión preventiva en la cárcel de Lewisburg por cargos de homicidio. Edward se declaró a sí mismo inocente, diciendo que no había las suficientes pruebas, que todo era circunstancial y que el único testimonio que tenían era el de un fantasma. El juicio se llevó a cabo el 23 de junio de 1897. Cuando la defensa del acusado empezó a cuestionar a Mary sobre la confesión y las apariciones del fantasma a modo de burla para hacerla ver como una loca frente al juez, el juez creyó en la historia que ella contaba sobre que el fantasma de Elva le confesaba que Edward la había estrangulado y asesinado. Al contar detalles sobre la escena y sobre la casa en la que ella vivía, el juez se sorprendió y ganó toda su credibilidad. Aunque no creyera realmente en la historia del fantasma, sí creyó que las pruebas eran suficientes. El juicio duró en total 8 días. Y tras deliberar por 1 hora, los 12 participantes del jurado declararon a Edward Stribling Truth culpable del asesinato de su ex esposa Elva Souna Hester y recibió una condena de cadena perpetua. Sin embargo, esto creó descontento en el pueblo con las personas que ya habían empatizado con Elva y su fantasma y querían una sentencia de muerte. Por lo mismo, el 11 de junio de 1897, una muchedumbre armada recorrió su camino hasta la cárcel donde yacía Edward para atraparlo y tomar justicia por su mano. Pero Edward ya había sido trasladado a otra cárcel en la que permanecería por 3 años hasta su muerte en 1900 debido a epidemias. Y así es como Elva Souna Hester logra volver de la muerte como fantasma y tras aparecérsele a su madre Mary Jane Hester, logró condenar a su esposo por su asesinato y hacer justicia en su propio caso. Con el tiempo, la historia del fantasma de Elva Souna se volvió una leyenda, y en el cementerio donde ahora descansa en Greenbrier se colocó un letrero para conmemorar y jamás olvidar su historia. Letrero que continúa hasta el día de hoy en el que se puede leer lo siguiente:
En el cementerio cercano está enterrada Sona Hester Shue. Su muerte en 1897 se consideró natural hasta que su espíritu se apareció a su madre para describir cómo había sido asesinada por su esposo Edward. La autopsia del cuerpo exhumado confirmó el relato de la aparición. Edward fue declarado culpable de asesinato, fue sentenciado a prisión estatal. Es el único caso conocido en el que el testimonio de un fantasma ayudó a condenar a su asesino. Hasta el día de hoy es el único caso registrado en Estados Unidos donde se tomó en consideración el testimonio de un fantasma durante un juicio, y fue un punto clave para dar condena al acusado. Algunos ven esta historia como un caso de justicia sobrenatural, y otros lo ven como que Mary Jane, movida por su intuición, el amor a su hija y las sospechas que tenía hacia Edward, creó la figura del fantasma para lograr que se hiciera justicia para su hija. Aunque ella siempre declaró que las apariciones fueron reales hasta su muerte en 1916. Sea cual sea la verdad, el caso del fantasma de Greenbrier es un caso que me parece totalmente misterioso y fascinante. A mí me gustaría creer que es algo paranormal y que sí tuvo ahí un encuentro fantasmal, porque a mí me gustan creer en esas cosas. Sin embargo, creo que por ahí hubieron varias cosas que pudieron haber despertado la intuición de la madre, como las marcas, lo repentino que fue todo, la actitud sospechosa de Edward. Entonces creo y decido creer que es una combinación de ambas cosas. Pero dime tú en los comentarios qué piensas, qué tan creíble te parece a ti, crees que fue todo invención de la madre y en general, ¿cuáles son tus pensamientos generales acerca de este caso? Y bueno, si te gustó el caso y el video del día de hoy, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirme en mis redes sociales que te dejo en la descripción del video. Yo te veo en el siguiente video, que puede ser o no, de casos de crímenes. Bye.